Antes de entrar al programa, veremos rápidamente el flujo de trabajo que seguiremos para el desarrollo de una PCB en KiCad. La primera etapa es el diseño del esquemático, donde se diagrama el diseño del circuito electrónico por medio de símbolos. Los símbolos de los componentes electrónicos representan su función y características eléctricas, como el valor de las resistencias, voltajes, capacitancias, entre otros. Estos símbolos se conectan mediante líneas que representan las conexiones eléctricas del circuito. A continuación, a partir del esquemático, se empieza a diseñar la PCB. En esta etapa se realiza el diseño físico del circuito impreso. Se ajusta el tamaño y la forma de la PCB y se colocan los componentes en sus diversas capas, conectándolos utilizando las herramientas de enrutamiento. Estos componentes se representan con footprints, que son las formas físicas de los componentes electrónicos que conforman el circuito. Cada footprint tiene la forma y disposición de pines que tendrá el elemento en la PCB fabricada. Los símbolos y footprints están enlazados en KiCad. Cada símbolo que tengamos en el esquemático tendrá asignado un footprint en la PCB. Por lo tanto, el trabajo en el editor de esquemas se enfoca en el diseño del circuito electrónico en términos de su función y características eléctricas, mientras que el trabajo en el editor de PCB se enfoca en su diseño físico. Finalmente, la última etapa es la exportación de archivos para su fabricación. Aquí se generan los archivos Gerber, el archivo de perforación y el archivo de lista de materiales para su fabricación y ensamble en lote. O también podremos exportar la PCB en un archivo PDF para fabricarla de forma casera. A lo largo del curso, seguiremos este flujo de trabajo para diseñar nuestros circuitos impresos y finalmente fabricarlos.